Amigas y amigos, estoy en un lugar mágico, en el corazón de la Boca, en un museo maravilloso, el Museo Benito Quinquela Martín, un lugar donde se respira el alma de este barrio. Es un barrio donde llegaron muchas personas, miles de personas de todo el mundo, mujeres, hombres, niños, con su cultura, con sus costumbres y por supuesto con sus recetas y comidas, que ya son parte de nuestro día a día. Ese es el motivo por el cual nuestro plato de carne, de pescado, los guisos, la bebida, las infusiones, bueno, son presencias cotidianas en nuestras mesas. Así que bueno, vamos a conocerlas, o por lo menos vamos a conocer algunas de ellas en nuestro programa de hoy. Amigos, bienvenidos a este programa especial de Historias Ricas, donde emprenderemos un viaje fantástico. Recorreremos 4 elementos fundamentales de nuestra gastronomía: la carne, el pescado, la pasta y las bebidas e infusiones. Conoceremos las tradiciones y costumbres de las inmigraciones llegadas al país a través de las diferentes maneras que tienen para elaborar estos productos, como el guisado de las carnes en la feijoada brasileña, el ramen japonés o el curry inglés. También el uso del humo, el hierro, el fuego o el carbón en los Estados Unidos y en nuestro país para asarla. La llegada del pescado por medio de colectividades tan disímiles como la vasca, la japonesa o la nórdica, que nos legaron manjares como el besugo a la vasca, el bacalao al pilpil, los famosos sándwiches abiertos daneses, los smørbrøds o el legendario sushi. También descubriremos la importancia de la pasta en nuestro país. Veremos el paso a paso para hacer una auténtica carbonara italiana y conoceremos las pastas llegadas de otras culturas como el pierogi polaco, el manté armenio o los vareniques de la comunidad judía. Y para acompañar la velada conoceremos los secretos del tequila mexicano, la cachaza brasileña, el vodka ruso y de las que ya hicimos nuestras pero que vinieron con los inmigrantes, como la cerveza alemana, la ginebra holandesa, el champán francés, la sidra española o el fernet, que es italiano o es cordobés. Ya nos enteraremos. Gracias a nuestro querido antropólogo culinario, tendremos respuesta a muchas de las mayores dudas que existen sobre las comidas que trajeron los inmigrantes. Como por ejemplo, saber si la pasta siempre lleva queso, si la ensalada rusa es de Rusia o por qué los chinos usan palitos para comer. Como ven, hay todo un menú completo para recorrer. Así que ya mismo comenzamos con este ingrediente protagónico en muchas culturas culinarias desde tiempos inmemorables. Te estoy hablando de la carne. Nacimos omnívoros y de a poco empezamos a ser carnívoros. Fue así, fue la historia. Primero la carne cruda, después llegó el fuego, ese fuego que nos ayudó a cocinar la carne, a probar la carne cocida finalmente. Y después con el tiempo llegaron los metales para permitirnos la fabricación de artefactos, de ollas, de cacerolas, y ahí también la cocina cambió. Finalmente, a partir de eso, algunos países demostraron, más que otros, de amar la carne. Y Argentina está dentro de ese lote selecto. Y como dice Pietro, nosotros en tema carne somos palabra autorizada desde hace mucho tiempo, diría desde nuestros comienzos. Diego, ¿quién manejaba el tema de la carne en la época colonial? Primero las instituciones. El cabildo era el ente administrativo, era el que regulaba la cosa, digamos, y entre otras cuestiones era como un ministerio de economía. Regulaba los precios, básicamente de las carnes y del trigo, porque el pan era un elemento básico del consumo de la época. La carne, como dijimos, era accesible, era quizá no de tan buena calidad, pero si vos lo ves en términos de precios, era más barata en términos relativos que la fruta o que el pan. Por eso el cabildo regulaba para que los precios no se dispararan. Que los precios se disparen parece que viene desde hace mucho tiempo a nuestro país, igual que una de nuestras costumbres más arraigadas, el querido asado. El asado argentino, el sagrado asado argentino. No se puede renunciar a ese placer. Un placer que puede ser del domingo, una reunión de amigos, una reunión de trabajo, pero lo importante es que esté esa carne sagrada
pegada a los huesos, que se cocina lentamente. Obviamente nadie puede renunciar al estilo tradicional, el asado a la estaca, el asado de campo, el asado que se cocina lentamente para que la carne desprenda todo su sabor. Creo que el hierro y la madera, Bueno, es esa decir, el materia hierro, prima primordial. es donde empieza la forja, ¿no? Donde empieza todo. Yo creo que acá hay materiales, necesitaba buscar algo que sea auténtico y entonces esto está lo auténtico, la mano, el trabajo, la historia. Espectacular. Especial. Volviste a esa cuestión primordial, bueno, de los asadores criollos, sí. Esa idea de cocinar con nada, digamos, con una herramienta simple. Sí. Nosotros, bueno, acá tuvimos un poco más, bueno, tenemos un poco más, pero sí, en realidad... Sí, hemos cambiado mucho la historia. Pero en hoy realidad la historia, los gauchos, sí, ¿qué hacían? Mira, los gauchos o el criollo realmente, que el criollo es una palabra que viene de un crisol de razas. Somos descendientes de la mayoría de europeos. Nuestro primer contacto con el fuego no era esta cruz, una estaca, un espiedo como usamos. Antiguamente se fainaba, se carneaba y se ponía al gancho que lo que teníamos era un alambrado o en el mejor de los casos algún pedazo de reja antigua. Entonces se ponía ahí la carne, se disponía y se asaba. Pasa a patear. Criollos y gauchos forjaron a estaca y hierro esta tradición tan argentina como el asado, pero no hay que olvidarse de nuestras primeras comunidades afroamericanas que dejaron tantas huellas en nuestra historia que continuamos disfrutando todavía el día de hoy. Buenos Aires, Pietro, tenía allá por 1810, época de la Revolución de Mayo, 40.000 habitantes. Un tercio eran negros, afroamericanos, descendientes de negros que venían de la colonia. Trabajadores, se habían integrado a las familias de la época. Obviamente veníamos de una etapa, por supuesto, de esclavitud, que era la norma de la época, al punto, fíjate vos, que el padre de Belgrano, tu amigo genovés, Domingo Belgrano y Peri, era contrabandista y también traficante o comerciaba con esclavos. Y no hay que juzgarlo con los valores de hoy. En la época el sistema jurídico lo permitía. Por suerte eso cambió y después se fue a la igualdad de todas las personas, ¿no? Pero la historia de los afroamericanos es muy importante dentro de lo que es la Argentina. Quizá después con el aluvión de inmigrantes europeos, la negritud quizás se diluyó, pero ha tenido y tiene una importancia muy clave en lo que es el devenir histórico argentino. En el lenguaje, por ejemplo, ¿no? En el lenguaje nosotros hablamos de quilombo, hablamos de mondongo, hablamos un montón de palabras o frases que vienen de los afrodescendientes. Y ni hablar la música, el tango. El tango, los justamente descendientes de africanos son los que mezclándose con los inmigrantes le dan forma al tango en Buenos Aires o el malambo. Así que la esclavitud y la presencia de los negros en Buenos Aires, en lo que es hoy la Argentina, fue muy importante. Vinieron de Ecuador, Angola, Congo, Mozambique, fueron a las ciudades, pero también a las estancias jesuíticas. Fueron grandes trabajadores de ese movimiento de trabajo y de desarrollo que fueron los jesuitas antes de que fueran expulsados de lo que es hoy la Argentina. Así que es un legado que hay que mantener, más allá de que quizá, a diferencia de cuando uno va a Brasil, no los ves permanentemente al circular por las ciudades de la Argentina. Por ejemplo, los descendientes de africanos no tenían acceso a ese alimento. Y como pasa en muchas culturas, ellos concentraron la posibilidad de adquirir proteína en las achuras. Entonces las achuras empezaron a ser parte de la dieta cotidiana de los descendientes de africanos y debido a la cantidad de descendientes de africanos que había en el país, de a poquito, esa comida empezó a entrar dentro de las costumbres gastronómicas argentinas. ¿Podemos decir que gracias a ellos degustamos mollejas hoy por hoy? Sí, por supuesto. Degustamos mollejas, degustamos todas las achuras gracias a ese aporte. La carne asada no solo se cocina con hierro y carbón, existen otras costumbres, como el ahumado, que trajo la inmigración de los Estados Unidos a nuestro país. Gonzalo. Pietro, querido, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. por Siempre suerte. trabajando. ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando acá las costillitas para meter al ahumador. A mí lo que más me impresionó, sinceramente, es que es algo bastante popular en Estados Unidos, la carne ahumada. Y me impactó mucho la manera de comerla, que era casi todo con las manos, porque tiene mucha salsa y es todo muy impregnada, claro. chorrea mucho. Humo, fuego, madera o carbón. Diferentes formas de cocinar la carne que conocemos a través de las diferentes culturas, pero seguramente hay otras formas de hacerla. ¿No es así, Pietro? La carne históricamente fue un alimento destinado a las clases pudientes. En pocas palabras, a los ricos. Siempre fue así a lo largo de los siglos. Y ese es el motivo por el cual alrededor de la carne se desarrolló una cultura alternativa, es la cultura de los guisos. Son platos de recuperación, platos donde la carne interviene pero con discreción. Carne, cereales, verduras, papas. Bueno, todo ahí se junta para crear un plato completamente nuevo donde la carne aporta su sabor y se casa maravillosamente bien con los otros ingredientes. Y si hablamos de guisos, vamos a conocer 3 formas tradicionales de guisar la carne. Las conocemos gracias al aporte de inmigraciones tan disímiles como la inglesa, con su señorial curry, la japonesa y el majestuoso ramen, y la brasileña, con la popular feijoada. Este es quizás el curry más representativo del modelo inglés de curry, ¿no? That's right. Este es el tikka, ¿no? Chicken tikka masala, which now was voted the actual national dish of England. ¿Cómo se prepara básicamente? ¿Cuáles son los pasos básicos de este plato? The basic thing, but the main thing is to cook the gravy, the sauce, before for 8 hours. So after you've made the basic gravy, the basic curry sauce, you marinate the chicken. You cut the chicken into bite-sized pieces. You then marinate that for overnight, so it makes the chicken much more tender. I then add the basic gravy sauce, and then with the chicken tikka masala condiments. Ahora veamos cómo los orientales guisan la carne en su tradicional ramen. El ramen se compone de 6 elementos fundamentales. Tenemos el tare, que lo pusimos en esta olla muy particular que se llama kamá. Después tenemos los fideos, tienen un 30% de hidratación. Tenemos el chayu. El chayu son fetas de cerdo. En este caso tuvimos una panceta buenísima. El momento que estamos haciendo el chayu, también estamos haciendo el tare, que es el líquido que tenés aquí. Así es. Que estamos cocinando la pieza de cerdo. Primero la blanqueamos en agua hirviendo, retiramos y comenzamos la cocción recién ahí con salsa de soja, mirin, sake, agua, ajo, jengibre, un poco de kombu al final de la cocción, alga kombu, que es con lo que se empieza a descubrir lo que sería el umami. Y lo que tiene que ramen es emoción, ramen es pasión, que la punta de la evolución es el ramen que estamos comiendo. Y de Oriente regresemos a nuestro continente americano para degustar el plato más popular de Brasil, sí, la feijoada. ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en una buena feijoada? Bom, tradicionalmente los porotos negros y la carne de cerdo. La feijoada es una comida popular, una comida confortable, una comida del pueblo. Me parece que es un poco el mismo recorrido que hizo el locro, ¿no? El locro, uno de nuestros guisos más queridos.
Un locro en el cual entran los productos del territorio, pero también los productos de los españoles que introdujeron la carne de cerdo. Y bueno, y esos productos de a poquito, con el pasar del tiempo, entraron en nuestro sagrado locro nacional. Dejamos nuestro locro nacional y volvamos con Pietro para terminar la feijoada. Este es un gran plato. Enrique, ¿qué te puedo pasar ahora? Los porotos. Así como la carne es una marca muy fuerte en nuestra cultura desde sus inicios relacionada con la llanura y el campo argentino, existen otras comidas que se desarrollaron e impusieron con la llegada de las distintas inmigraciones relacionadas al agua y al mar. Estoy hablándote del pescado. Mares, océanos, el Atlántico, el Pacífico, el mar Mediterráneo, el mar del Norte y la Antártida. 70% de la superficie de nuestro planeta está ocupada por el agua de los mares. Y muchos pueblos se asoman ahí, en ese océano enorme, inmenso, poblado de pescados y de mariscos. Aprendieron a pescar a lo largo de toda la historia del hombre. Primero con medios simples, elementales, pero suficientes para que pudieran rescatar la comida de todos los días. Bueno, y finalmente algunos pueblos se destacan más en el uso y en la cocina de estos productos extraordinarios. Uno de ellos son los vascos. La inmigración temprana nos sitúa ya por 1840, de los primeros, luego entre 1870 y 1930, que se da la mayor cantidad. Obviamente ahí es donde se arman las instituciones, como esta que hemos visitado en el programa de 1877. Y como todo inmigrante, la idea era mejorar su situación personal. Una Europa con complicaciones que hacía que se mire hacia América, en esos viajes que en su momento eran de 60 días, de 2 meses. Después se acortaron un poco a 30 o 20 días, para hacer la América y buscar un mejor horizonte económico con la familia. Y donde pesaba mucho la cadena familiar, venía uno, probaba con algún oficio, con algún laburo, con algún emprendimiento, y si le iba bien, empezaban a venir los demás. Qué bueno que le fue bien y vinieron muchos vascos a la Argentina, porque nos trajeron platos que hoy forman parte de nuestra cocina, como el famoso bacalao al pil pil. Este es el bacalao al pil pil. O sea, quizás, no sé si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, decímelo tranquilamente. Es uno de los platos quizás más emblemáticos. Estoy totalmente de acuerdo. De la cocina vasca de mar. ¿Cuál es la dificultad de este plato? La dificultad, bueno, esto es un bacalao, tiene colágeno. Lo que hacemos es porcionarlo y lo envasamos al vacío. Ok, pero ahí está el toque, digamos, ahí está, moderno. El toque moderno, que lo envasamos al vacío. ¿Para qué? Le damos una precocción envasado al vacío con agua hirviendo. De cierta manera, precocinarlo va alargando y desprendiendo todo el colágeno. Una vez que abro la bolsa, el colágeno lo separo y pongo el bacalao en la olla. Y moviéndolo, ¿qué vas a hacer? No le puedes poner mucho aceite. Tenés que ir mechándolo con el colágeno, tenés que ir mechándolo, y entre el calor y el fuego. Cuando ves que levantó la temperatura, lo corres del fuego, lo seguís moviendo fuera del fuego, y así hasta lograr... Y la magia aparece. Y además de la magia, los vascos también nos regalaron platos con pescado como el clásico besugo a la vasca o los populares chopitos a la piparrada. Pero ellos no fueron los únicos que aportaron pescado a nuestra gastronomía. Acá nomás tenemos a la inmigración peruana, que nos enseñó a comer esa joya andina que es el ceviche, y los inmigrantes nórdicos, como los daneses, que nos mostraron cómo hacer sándwiches abiertos, los célebres smørbrøds o smørbrøds. Pietro, por favor, pregúntale a Alan, ¿cuál es el nombre correcto de estos sándwiches? ¿Cuál es el nombre? Smørbrød. Smørbrød, muy Sí. bien. La cultura del pescado es muy importante para los países nórdicos. El Mar del Norte, aguas frías, pobladas de una infinidad de pescados y mariscos extraordinarios. Ese es el motivo por el cual
los países del norte de Europa empezaron desde la época de los vikingos a navegar esas aguas, a respetarlas, y a partir de ahí, bueno, ese mar se transformó en una fuente de recursos, de alimentos que alimentaron a su vez un recetario extraordinario. Así que bueno, cuando coman un salmón ahumado o un gravlax, piensen en estas cosas. Costumbres y tradiciones nos llegaron con los inmigrantes del norte de Europa y también desde el otro lado del mundo, desde el extremo oriente, con otro pueblo culturalmente tan distinto a nosotros, Japón. Nos aportó su conocimiento milenario en el manejo del pescado. Vamos a escuchar a Diego, que va a contarnos cuándo, cómo y por qué llegó la inmigración japonesa a nuestro país. La gran mayoría, por ejemplo, vinieron de Okinawa. En Okinawa estuvo una de las bases norteamericanas en la época de la Guerra Mundial. Y obviamente la ciudad quedó devastada. Entonces las oportunidades para muchas familias no estaban. Y ahí empezaron a mirar al mundo y Argentina, como siempre, decía, hola, tierra de oportunidades, ¿no? Con muchas posibilidades. Así que eso también es lo que origina que empiece la inmigración más tímidamente en el siglo XIX, pero se potencie mucho en el siglo XX y especialmente en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y con la idea, como muchos inmigrantes, de hacer la América. Acá es muy importante la lengua porque es tan diferente, está el choque de culturas. Creo que es la barrera más grande que exista para alguien que llegue de ese lugar. Y con la Segunda Guerra Mundial también se les hace imposible a los que habían venido antes pensar en volver, porque se encuentran con un Japón que está en muy malas condiciones económicas. Entonces, lo que tienen que hacer es organizarse mejor acá, fortalecer las instituciones, crear escuelas de idiomas, inclusive desde acá hacer campañas y colectas para ayudar a los japoneses que estaban allá. Fíjate la paradoja, ¿no? Viendo lo que es la realidad actual. Y entre las tradiciones que llegaron con esta milenaria inmigración está este plato que muestra el arte del detalle, el equilibrio y la perfección que posee la cultura japonesa, el legendario sushi. ¿Cómo tiene que ser un sushi tradicional? Tiene que conocer bien pescado, su carácter. De algún pescado cuando estaciona trae mejor sabor. Por ejemplo, caballa, como tiene que saber cuál es mejor pescado que deja estacionado y sabor mejora mucho. El pescado tiene que estar en una forma exacta de corte. Tiene que fijar fibra como corre y si corta al revés, la carne desarma. Se desarma. Entonces, si mal no entendí, un sushi tradicional es un sushi que no tiene que tener ingredientes extremos, que no tiene que tener sabores extremos, que en teoría casi se debería limitar al shari y al pescado. Después de ver al maestro Sushiman, me queda claro que para preparar un sushi tradicional se requiere de una gran precisión. Y en busca de más precisiones, voy a hablar con mi amigo Pietro para encontrar respuestas a las grandes dudas que nos surgen como buenos sargentos que somos ante las diferentes costumbres y formas de elaborar los platos que llegaron con los inmigrantes. Bueno, arranco entonces. Las pastas, los fideos más precisamente, ¿se cortan o no se cortan? Jamás. La pasta, los fideos, ¿se comen con cuchara y tenedor como hacía Tato o podés usar tenedor y cuchillo? No al tenedor y cuchillo, y en algunos casos sí es admitido comer la pasta utilizando el tenedor y ayudándose con la cuchara. La hamburguesa vegana que no tiene carne, ¿también debe ser llamada hamburguesa? Ese es un dilema que todavía no está resuelto. ¿Se le pone agua al whisky o no? Agua helada en el caso de que uno quiera diluir un poco. ¿En México comen insectos? Sí, por supuesto. Se comen insectos, hormigas culonas, gusanos de maguey, chapulines, fritos, salados, crocantes, y de ahí sale, bueno, el chapulín colorado. La ensalada rusa. ¿Viene de Rusia? No me tires ese yenga encima, Pietro, por favor, que para mí la inventó una tía abuela argentina. Seguramente tu tía abuela hacía una ensalada rusa extraordinaria, pero lamento decirte que el origen de la ensalada rusa es Rusia. Otra, ¿por qué los chinos casi no usan cubiertos para comer? Porque tienen sus cubiertos que son los palillos y los usan hace muchísimos años. Esta puede traer problemas diplomáticos, pero vamos. Para muchos el sushi y el ramen son de origen chino.
¿Vos qué opinás? Sí, por supuesto, son de origen chino, pero se transformaron en una especialidad japonesa. Bien. ¿Es real que en ciertos lugares de China comen perros? Es absolutamente cierto. Hay lugares, provincias, ciudades específicas donde se consume ese tipo de carne. Bueno, y vamos con la última, que es polémica. ¿El chocolate suizo es el mejor del mundo? Porque los belgas dicen que lo inventaron. ¿Cuál es la aposta, Pietro? No, hoy en día seguramente no. Está entre los mejores del mundo, pero hay chocolates extraordinarios en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra y también en Sudamérica. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial. No se vayan porque hay muchas más historias ricas para disfrutar juntos. Amigos, la travesía apenas está comenzando. Recorrimos las carnes y los pescados en sus tradiciones y costumbres, pero tras la breve pausa comercial nos vamos a encontrar con el fascinante universo de la pasta y las infinitas variedades de bebidas traídas por los inmigrantes. Ya volvemos con mucho más aquí en Historias Ricas. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Amigas y amigos, seguimos con muchas más historias ricas. Aquí estamos de regreso para seguir disfrutando de historias ricas y ya mismo nos metemos de lleno a conocer todo sobre este ingrediente tan cercano y querido a nosotros como es la pasta. Pasta, pasta y pasta. Seca, fresca, rellena, de autor, contemporánea, tradicional. No importa. Lo importante es que sea una buena pasta. Es un alimento que nos acompaña desde hace mucho tiempo, siglos de una historia realmente extraordinaria. Los dos pueblos que se disputan en el mundo la paternidad de este alimento, básicamente son dos. Son los chinos y los italianos. Los chinos utilizaron como materia prima la harina de arroz y los italianos la harina de trigo. Así parece que los creadores de esta preparación maravillosa que a base de harina y agua alimenta hace siglos a la humanidad han sido los chinos. Y a través de sus fabulosos platos a base de fideos de arroz se expandieron hacia Japón y Corea. Pero la influencia que llega a estas tierras no es por los inmigrantes chinos, sino por ese pueblo tan cercano a nuestros corazones como es el pueblo italiano. Diego va a contarnos su importancia en nuestra historia. Bueno, y Pietro, obviamente esto nos lleva a hablar una vez más de la importancia de la inmigración italiana en lo que es la población argentina. Podemos decir que más del 40% de los argentinos tienen en sus venas algo de sangre italiana, tanto de manera directa como en lo que son los descendientes de las personas que vinieron de todas las regiones, como contamos en Historias Ricas el año pasado. Está en la historia nuestra, está en Manuel Belgrano, en nuestro prócer, su padre, está el puerto de Génova, desde el cual salieron tantos, zona que vos conocés muy bien, que tiene que ver con tu historia también. En el año 1887, el 30% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran italianos, si vos agarrás un censo. Así que claramente no vamos a decir una novedad si sostenemos que la italianidad es parte muy importante de la argentinidad en lo que es la corriente inmigratoria, especialmente la segunda oleada, la de fines del siglo XIX y principios del XX, y también hace de manera esencial a la cultura argentina. Sí, y bueno, y una parte de esa cultura seguramente es la que se vincula al modelo de alimentación. Y la pasta, en ese caso, es un alimento que está muy presente dentro del esquema de alimentación cotidiano.
Es como dicen Diego y Pietro, los inmigrantes italianos nos heredaron infinidad de cosas, entre ellas el placer de compartir, rodeado del amor familiar, el gusto por la pasta. Yo estaba oliendo algo y acá hay dos mujeres extraordinarias que están amasando pasta. Acá stiamo facendo le cicatelle. I cicatelli. A l'usi nostro, che ce l'hanno insegnato le nonne, le bisnonne d'Italia e noi seguiamo con questa tradizione. Coronata, ¿usted cuándo llegó a la Argentina? ¿Se acuerda el año? Sì, arrivo dall'Argentina il 15 febbraio del 1954. Pasó un ratito, ¿verdad? Un ratito, sí. Para usted la comida era importante para no... La comida italiana, quiero decir, era importante para no olvidar la raíz. Sì, era importante. E ci piaceva di più la comida italiana perché stiamo abituati. Pasta. Pasta. Pasta, siempre pasta. Noi che figli siamo, beviamo, beviamo. E noi che figli siamo, beviamo, beviamo, beviamo. Y mientras libiamo, embriagados de tanto amor, vamos a conocer otro plato de pasta que llegó de la mano de los italianos a nuestro país. Tagliolini alla carbonara. Típico plato de Roma. El plato más imitado del universo. Sí, Entonces, la idea cuál es? Muy simple, guanciale. Guanciale, que es la papada del cerdo. La pasta, huevo, pecorino parmigiano y pimienta. Más Vamos. ni menos. Y ahora con el calor residual de la pasta, Sebastián emulsiona y el huevo ahí se transforma en una crema espectacular. Mira. Ese es el ruido del amor. Ese es una maravilla. Chiede che si suoni ancora. Esta es una gran carbonara. Juntar dos mundos en un plato de pasta. Como la pasta, entre otras cosas, es unión, qué mejor que pasar a deleitarnos con dos de las salsas más tradicionales que acompañan a nuestras pastas. Acompañemos a Pietro, que en compañía de lujo con el Tano Rani, va a disfrutar de una salsa que despierta tantas pasiones que muchos la llevan marcada a fuego en el corazón y otros tatuada. ¿Está en dónde, Pietro? Mamma mía. Lo tiene tatuado hasta en la pierna. ¿Cómo se arranca? ¿Cuál es tu punto de arranque? Y arrancamos con el mortero. Lo importante del mortero, obviamente sí, con el ajo, con la sal, va a empezar a generar una pasta. Es ir generando esta pasta con cada uno de los ingredientes y de a poco. Para todos aquellos que se quejan, que dicen que no se puede usar un mortero, amigas y amigos, no sé, 1 minuto y medio. Pasta generada, eso. No es tan complicado, créanme. Bien, generamos la pasta ya y vamos con el fruto seco. Bien, viene la parte de lo que marca el asunto, el oro verde. Obviamente elegimos siempre hojitas chiquititas, ¿sí? Más tiernas, más sabrosas y también para trabajar de una manera como mucho más simple. La hoja grande de albahaca tiene un gusto a menta, es más fibrosa, exacto. Por lo tanto el pesto va a ser menos agradable que este. Llegó el momento clave. Ahí elegimos un queso, generalmente acá, obviamente en Italia tienen el producto indicado para cada uno, desde la producción de albahaca de Génova, ¿no? Digo todo. Acá nos amigamos con el parmesano. Tenemos el parmesano, tenemos reggianito, un pecorino. Tenemos romagnito, tenemos, qué sé yo, tenemos lo que tenemos. Tenemos lo que tenemos, eso. Y acá... ¿Vos tenés ganas de sumar el aceite de oliva? ¿Cómo no? Hace los honores. Honores. Eso. Dame un poquito más y terminamos ahora, porque aparte ahora se viene una preparación con esto, no los voy a dejar comiendo esto solo. No, pero nosotros somos gente paciente. Sabemos cuál es el valor de la espera, de la paciencia.
sabemos que sos un gran cocinero, entonces sabemos que, bueno, este es el punto de partida y después, bueno, no nos vas a dejar así. El final, ¿no? el final, el más importante de todos. Muy bien, señores. Lasaña al pesto. Bueno, esa es la transformación. La salsa que se transforma en otra cosa. ¿Y qué opinas, Rodolfo? Ahora te digo. A ver. Yo la veo bien, pero... Buena. Buena, ¿eh? La verdad me encantó. Amigos, lo prometido es deuda, así que vamos a degustar la otra gran salsa que parece más argenta que Maradona, pero que vino al país desde la tierra de la tarantela, el catenaccio y de nuestro querido Pietro. A ver, si vas a comer fideos o ravioles en un restaurante, ¿con qué salsa los pedís habitualmente? Con boloñesa, obvio. ¿A quién no le gusta una buena salsa boloñesa? Existen domingos sin tallarines, sin cinta, sin tagliatelle con salsa boloñesa. Sí, existen, pero son un poco más tristes. Bueno, ¿dónde nació esta salsa extraordinaria, famosa en todo el mundo y muy querida acá en Argentina? Muchos dicen que nació en Francia, en la Edad Media, después pasó a Italia, en el Renacimiento, y finalmente llega a su formato, a su fórmula actual en tiempos recientes. Pellegrino Artusi, el padre de la cocina italiana, la menciona en el año 1891 por primera vez. Y escuchen bien, ni siquiera tenía tomates. El tomate se fue agregando con el tiempo y la salsa llega acá, a la Argentina, gracias a los inmigrantes. Así como chinos e italianos desarrollaron su gusto por la bendita pasta, otras culturas también incursionaron en su elaboración y esas distintas costumbres para prepararlas arribaron al país gracias a la variada inmigración que tuvimos, como el pueblo polaco que nos regaló a los fantásticos pierogis tan parecidos a nuestros ravioles, la inmigración armenia que popularizó sus exquisitos manté, los alemanes aportando el goulash con spätzle y el pueblo judío y ucraniano haciendo que los vareniques fueran parte de nuestras comidas cotidianas. Pero no solo en la pasta se ve la influencia de los diferentes pueblos que albergamos en nuestro país. También en lo que tomamos y bebemos encontramos el sello de las diferentes tradiciones. Todo empieza a partir del agua. El agua sagrada, el agua necesaria para elaborar bebidas e infusiones. Las infusiones nos acompañan desde hace miles de años. Es el agua caliente, que se une con las hojas, con las hierbas, con las flores y se transforman en un elixir curativo y confortable. Las bebidas son otro mundo, pero siempre a partir del agua. El agua que se mezcla con un cereal, que finalmente fermenta, que se destila y se transforma en una bebida que normalmente es típica de un país. Piensen en la cachaza, piensen en la grappa, piensen en el tequila. Así que bueno, a partir de este momento vamos a entrar en este mundo para sorprendernos. Te acompañamos, Pietro, a este sorprendente mundo de las bebidas. Y si les parece, comencemos con uno de los grandes exponentes de nuestro continente americano. Una bebida ancestral, el venerado tequila. Frida Kahlo dijo: doctor, si me deja tomar este tequila, le prometo que no voy a beber en mi funeral. Salud. Me gustaría que vos me enseñes cómo se toma el mezcal y cómo se toma el tequila. El mezcal se toma con naranja y sal de gusano. Y con el tequila tenemos lo mismo. Normalmente pones la sal, tienes el limón y el tequila. Entonces agarras la sal, tequila y limón. Pero ¿de dónde viene todo esto? Post-colonia existían los hacendados, que son como chacras acá me parece, ¿sí? En las hectáreas donde estaban sembrados, había personas que se dedicaban a probar las diferentes cosechas. Estas personas andaban a caballo
Tiene toda una magia esto. Entonces el tipo, cuando llegaba, probaba el producto y decía, esto está bien. Para darle salivación, tomaba sal. Para quitarse el sabor, tomaba limón. Y se iba a la siguiente. Cada determinadas hectáreas había un pueblito donde existía una persona. En ese pueblito estaba lo que acá eran pulperías, allá son cantinas. Entonces esas costumbres se llevaron a las cantinas. Continuando la recorrida por nuestro continente, vamos con Pietro a conocer la historia de las dos máximas responsables de la famosa alegría del pueblo brasileño, la cachaça y la caipirinha. La cachaza, gran destilado también conocido por generar ese espíritu de la alegría brasilera, ¿no? Durante el periodo de esclavitud descubrieron el jugo, ¿no?, de la caña de azúcar. Al fermentarse, los esclavos ingerían ese fermentado, también y conocido se ponían como... alegres. Y los portugueses decían, ¿de dónde viene toda esta alegría brasilera? Digamos, era un comportamiento bastante particular. Entonces lo notaron y fueron al asunto, ver, ¿no? ¿por qué? ¿Qué pasaba dentro de los esclavos? Y bueno, por supuesto que descubrieron el fermentado, lo probaron, y no solo que lo probaron y les gustó, sino que además... Se pusieron alegres también, ellos. Más alegres porque lo destilaron. Los caipiros y curupiñas. De ahí viene la palabra caipirinha. Los caipiros son los habitantes de los bosques de Brasil y el curupiña es el demonio mítico, ¿no?, que vive ahí. Dicen que mientras más caipirinhas uno vaya bebiendo, el curupiña, ¿no?, toma posesión de voz y comportamiento, lo cual tiene un fondo de verdad. Pues yo creo que una o dos caipirinhas están bien. La tercera ya quizás aparezca el curupiña. Para el caso vamos a preparar una en el día de hoy. Todo va a estar bien. Miren, si será importante la conjunción bebidas e inmigración para nuestro país, que no solo nos hace pasar grandes momentos con mi demonio amigo, sino que también ha sido fundamental en la historia de la publicidad argentina, de la mano de un inmigrante que se llamaba... Ay, este curupiña ya me está haciendo olvidar cosas. ¿Cómo se llamaba, Diego, ese inmigrante? Melville Bagley, un emprendedor que llega muy joven a lo que es hoy la Argentina, y allá por 1862 arranca con un producto. Él era farmacéutico y había innovado bastante con el tema de las hierbas. Estaba entre la farmacia y el producto para consumo masivo, ¿no? Y ahí inventa un licor, sabor naranjas amargas, y arranca con la incógnita. Por eso es que fue tan innovador, no solo en el producto, sino en la manera de venderlo. Porque lo que hizo en aquel entonces es lo que se hace hoy, que es generar como un misterio. Empezó a decir en español y también en inglés que algo estaba viniendo. Había carteles en la calle y no se sabía de qué se trataba. Incluso, como se trata de naranjas amargas, hablo de la hesperidina, pintaban los cordones de color naranja y la gente no sabía qué estaba pasando. ¿Qué es la hesperidina? ¿Por qué está pintado de naranja? Y un día aparece el producto y sin dudas es furor. La hesperidina la creó justamente Bagley y de la mano de esta creación, la primera publicidad de nuestra historia. Y si hablamos de historia, los inmigrantes que cruzaron el océano para llegar a nuestro país trajeron bebidas centenarias que son parte de nuestra historia, como los británicos con whisky y gin, el agua de vida vikinga, la nórdica aquavit, la holandesa ginebra que aparece hasta en el Martín Fierro, o esa bebida imperial llegada de las estepas siberianas, el vodka o la vodka. ¿Cómo se dice? ¿El vodka o la vodka? Es la vodka. La vodka. La vodka termina en A, no sé por qué en castellano decidieron decir el vodka. Me parece mucho más suave, más agradable decir la vodka, la señorita vodka. Una bebida emblemática, por ejemplo, todo el vodka mundo es la una asocia, bebida, ¿no? sí, vodka es una bebida social, principalmente para levantar, digamos, la temperatura de un acontecimiento
importante que quieren festejar y compartir con sus amigos. En Rusia se hizo básicamente a base de centeno, de hecho se llamaba vino de pan. Tenés infinidad de gustos y sabores que puedes encontrar a base de vodka, ¿sí? Ayuda a la persona a preparar su organismo para después comer. Hay que olerla primero. Se puede oler, pero no es seguir. necesario. Lo principal para saber, para degustar un vodka, tiene mucho que ver con respiración. Primero te ayuda a relajarse. Largas todo el aire por la boca. Y lo mandás como si fuera agua. Muy bien. Vuelves a respirar y largar. Y se abre el gusto en la boca. Pero no todas las bebidas llegadas de otras culturas son bebidas fuertes. También han llegado otras más suaves, que se convirtieron en protagonistas de nuestras fiestas y celebraciones, como el suntuoso champán francés, la espumante cerveza alemana, la burbujeante sidra de España, o ese elixir pagano llamado Fernet, que nació en Italia pero que se nacionalizó cordobés. Y así como las bebidas acompañan nuestros encuentros, también las infusiones son parte de ceremonias populares que nacieron a partir de la llegada de inmigrantes. Las infusiones, un mundo mágico, agua caliente y en algunos casos también fría, bueno, que se mezclan maravillosamente con hierbas, hojas, flores, donde se extrae el alma y el corazón de esos ingredientes vegetales, para que todo se transforme en un elixir, que puede ser curativo o puede ser simplemente un momento de placer. Entre esos momentos que se comparten con estas infusiones existen algunos muy espirituales, como la milenaria ceremonia del té, una tradición que conocemos gracias a la inmigración japonesa a nuestro país, o también la costumbre de tomar el té, algo que nos legaron los ingleses arribados a la Argentina con su particular horario de las 5 de la tarde, el 5 o'clock tea. Escuchemos cómo surgió. Surgió cuando Catalina de Braganza tomaba su té a las 5 de la tarde y era como algo muy aristocrático. Después, por supuesto, fue la duquesa de Bedford la que empezó realmente a hacer sus tés de las 5 de la tarde, que lo acompañaban y era un poco, ya después no comían por ahí, no era como que esto ya era... Y hablando de compañía diaria y rituales cotidianos, no podemos dejar de mencionar el origen de nuestra infusión nacional, la que define parte de nuestra identidad. Sí, obvio, te hablo del querido mate. Con la calabaza, que deriva de la palabra quechua mati, que significa vaso o recipiente. Para ellos la yerba mate era un inhibidor del apetito y un alimento. Ahí empiezan a poner la hoja dentro de la calabaza, aplastaban, filtraban con los dientes, hacían el famoso ritual y hacían esa ronda donde estaba el fuego en el medio. Más o menos en el siglo XVII, XVIII, acá en esta zona del Río de la Plata, la alta sociedad consumía estos hermosos mates de plata y la servidumbre en los de calabaza. Era una manera, ¿viste?, de diferenciar. Y después también las mujeres de la alta sociedad, cuando se juntaban a tomar mate, tenían una cebadora para mate dulce, otra para mate amargo, y a veces los matecitos venían con una campanita. Entonces la dama que tenía el mate veía que venían acercándose las cebadoras, movía el mate para cortar la conversación, que no querían que se filtrara en esas, tertulias de la alta sociedad. Muy interesante. Exquisito, ¿eh? Ay, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Gracias. Lástima que se terminó. Sí, vamos a cebar otro. Para no perder la costumbre, me voy a preparar un mate para estar bien atento a lo que sigue, porque vamos a aprender cómo se dice en varios idiomas 2 ingredientes con los que podemos preparar casi cualquier tipo de comida: el aceite y la sal. Shio. Sil. Jorom. 소금. Sol. Salt. Salz. Yuku. Sale. Sal. Sul. Salz. Salt. Yen. Sel. Melo. Gatza. Guac.
아브랍. 올리아. 식용유. 디올린. 마슬라. 올리. Öl. Gra. Olio. Olio. Oliva. Olje. Oil. Dầu. Huile. Zeyt. Oliva. Y les cuento una curiosidad que los puede ayudar a no quedarse con ganas de algo dulce después de comer en cualquier lugar del planeta. Porque miren, en cuántos idiomas la palabra postre se dice de la misma manera. Dessert. 디저트. Dessert. 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 Amigos, en el próximo bloque culminaremos este recorrido extraordinario con nuestro antropólogo culinario, el gran Pietro. Les pido que aguarden el brevísimo corte comercial porque a la vuelta nos reencontramos con un emocionante final. Bplay. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Silva Sapori, el sabor de tu cerveza. Ricas.